Hola, buen día para todos. Estamos entonces iniciando esta conferencia, este webinar que nos invita a la Gobernación de Caldas para hablar un poco en materia de transparencia y en materia de cómo nosotros podemos hacer uso y aprovechamiento de la información pública para trabajar en temas de contratación y de acceso. Quiero confirmar con ustedes que me ven bien, que me escuchan, que están viendo la pantalla. Bueno, aquí nos dicen que no hay audio en preguntas y respuestas, pero acá tenemos confirmación de que nos ven y nos escuchan bien. Bueno, hay dos recomendaciones. Recordemos que esta aplicación nos permite interactuar a través del chat, entonces yo voy a estar ahí muy atenta al chat. También va a estar Diana Ruiz de Función Pública que me acompaña, muy atenta a lo que ustedes quieran contarnos a través del chat. También hay una opción de preguntas y respuestas que está a la derecha del chat que dice Q y A. A través de esa ustedes también pueden formular preguntas y respuestas, entonces ahí estamos nosotros muy atentos a lo que nos quieran contar para que podamos tener una charla interesante. Bueno, lo primero que quiero el día de hoy es saludarlos y darles las gracias por esta hora. Para nosotros es muy importante poder conversar con ustedes, participar en este evento que la Gobernación de Caldas nos invita, que tiene un objetivo muy interesante porque para nosotros esto es uno de los pilares fundamentales del Estado abierto y es cómo logramos aprovechar toda la información disponible para acercar un poco el ciudadano al Estado y en esto especialmente cómo hacemos para que las contrataciones públicas sean abiertas, sean transparentes, para que cada vez sean más incluyentes, para que cada vez haya más ofertantes participando en estos procesos y que para toda la ciudadanía sean transparentes y claros todas las decisiones que se toman. Entonces, en esa materia, pues además de darles las gracias por acompañarnos el día de hoy en esta hora, en esta época difícil que vive el país, donde hablar de transparencia, hablar de diálogo, hablar de consenso, pareciera lejano, ¿no? Digamos, el deseo de todos para parar este espiral de violencia, pero para todos es difícil continuar el día a día viendo lo que está sucediendo en el país. Así que les doy las gracias por acompañarnos en este espacio, no sin antes mencionar que es, digamos que responsabilidad de todos que podamos encontrar soluciones alternativas a la violencia y que sea el Estado abierto ese marco de acción que nos puede permitir llegar como a buen puerto, ¿no? Que sea la transparencia y el acceso, los espacios de diálogo, el control social, la rendición de cuentas, la que nos permita avanzar como en la solución de problemáticas que nosotros tenemos. Vamos entonces a arrancar con estos minutos que nos han regalado. Yo les tengo una presentación preparada. Voy a tratar de hacerla rápido porque me parece que lo más valioso es tener espacio para dialogar con ustedes, para responder preguntas. Así que, pues bueno, vamos a iniciar y muy pronto, si ustedes quieren mencionar algo sobre la presentación, hacer alguna pausa, no duden en hacerlo por el chat, que ahí estamos atentos a todo lo que ustedes indiquen. Vamos entonces a hablar de transparencia y acceso a la información pública y quisiera hacer énfasis en esto de tiempos de COVID, ¿no? Pareciera que, y el año pasado creíamos que esto era una suerte de coyuntura pasajera que tal vez íbamos a afrontar de manera muy rápida, pero la verdad es que se nos ha vuelto más nuestro día a día, nuestro diario vivir, nuestra normalidad y creemos que es clave revisar cuáles son esas acciones que nosotros podemos tener en materia de transparencia de acceso, cuáles son esos grandes desafíos que tenemos en la materia y cómo especialmente en este marco de esta emergencia sanitaria tenemos que activar como esos derechos ciudadanos y esos poderes que tiene la información pública para tomar mejores decisiones. Entonces, lo primero que quisiéramos arrancar para charlar sobre este tema es, nosotros lo llamamos el problema, ¿no? ¿Cuál es ese desafío? ¿Por qué nos parece interesante hablar de transparencia y acceso a información pública en época de COVID y en el marco de esta feria de contratación que genera la gobernación de Caldas? Y lo primero que yo quiero traerles aquí a este escenario es una reflexión que para nosotros es fundamental porque es la clave que nos lleva como a encaminarnos hacia todas las acciones que adelantamos y es que sabemos que Colombia vive
una crisis desde hace varios años y que se ha acentuado año tras año de confianza entre los ciudadanos y el Estado. Y cuando hablamos de confianza entre ciudadanos y Estado, estamos hablando de instituciones. Y esta información que yo les traigo aquí es de la encuesta de cultura política, una encuesta que se hace cada 2 años. Los datos que tenemos más recientes son los del 2019, lo hace el DANE con una rigurosidad estadística pues bastante buena que nos permite soportar, digamos que decisiones y acciones en estos resultados. Y aquí lo que vemos un poco es esa agregación y esa percepción que tienen los ciudadanos sobre las instituciones públicas. Vamos a ver entonces aquí en esta lista que no solamente estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo, del Judicial, estamos hablando de las fuerzas militares, de la policía, pero también de los órganos de control. Y esa percepción que se tiene, si nosotros agregáramos este no confía o ni mucho ni poco, pues vamos a ver que es un gran porcentaje, ¿no? Y que nuestra lucha entonces por este confía mucho, pues es muy pequeño porque no superamos en ningún caso la mitad de los ciudadanos que confían en estas instituciones. Recordemos entonces que la agregación de estas instituciones es el Estado. Y si nosotros estamos marcando una distancia entre la percepción que tienen los ciudadanos de estas instituciones y esos lazos de confianza que lo que nos permiten y facilitan es la interacción, pues estamos en graves problemas, ¿no? Este escenario entonces se ve acentuado y digamos que confirmado por otras fuentes. Nos parece interesante traer esta presentación de Corpovisionarios, la encuesta de cultura ciudadana, esta es del 2018, y lo que nos trae esta información es muy interesante, ¿no? Y es que tanta confianza tienen en estas instituciones y otra vez, o en estos actores, digámoslo, y volvemos otra vez a una crisis considerable porque digamos que es una lucha de porcentajes bajos, ¿no? ¿Quién no está en el último lugar, pero realmente los que están en los primeros, pues tampoco es que tengan unos porcentajes muy avanzados y eso nos refleja un poco más ese problema que estamos teniendo en materia de confianza. Ahora, aquí que me parece también como para continuar con el tema, no necesariamente esa percepción o esa desconfianza está asociado a materia de corrupción, ¿no? Digamos que esa es una de las alternativas que se genera y es que si yo genero vacíos o espacios entre la institucionalidad y el Estado y la ciudadanía, ese vacío se puede llenar por diferentes percepciones, sensaciones, y una de esas puede ser la de corrupción. Sin embargo, vamos a ver aquí con este resultado que nosotros estamos mostrando aquí, también de la encuesta de cultura política, es decir, de la misma que yo les traje en la primera diapositiva, que muchas de las percepciones que tienen los ciudadanos frente a estas instituciones están asociados a temas de corrupción, ¿no? Aquí si nosotros agregáramos el azul, que es, digamos, el más contundente, el azul oscuro, con el amarillo, que es el que está neutral, ni en alta ni en baja, sino solamente media, pues vamos a ver un porcentaje muy alto, ¿no? No necesariamente todas las faltas de confianza que recaen en materia de corrupción, pero lo que sí hemos visto es que la percepción que tienen los ciudadanos es de distancia y esa distancia se puede llenar con, digamos que, emociones y sensaciones negativas. Pero cuando estamos hablando de instituciones, aquí me parece que es una reflexión interesante de hacer. Estamos hablando de las personas que conforman estas instituciones. Y estas personas que conforman las instituciones no son otros que los servidores públicos. Yo que estoy aquí compartiendo con ustedes esta preparación que hicimos para traerles información que consideramos puede ser interesante y útil para las acciones que se adelantan desde la ciudadanía, pero también desde el Estado. Entonces, llevando entonces a esta línea de las instituciones están conformadas por equipos de trabajo, por humanos que trabajan en una misma misionalidad y que cumplen un mismo propósito, traemos esta última, digamos que ilustración de la problemática que vivimos y es cuál es la percepción que tanto ciudadanos como servidores públicos tenemos sobre aquellos factores que pueden incidir en algunas, digamos, en presentarse algunas prácticas corruptas o algunos comportamientos no deseados en la administración pública. Y frente a esto me parece clave que nosotros revisemos este tema, ¿no? Y entonces aquí digamos que se convertirían como en un resultado espejo, uno que le preguntan a los ciudadanos, otro que le preguntan a los servidores públicos y encontramos algunas coincidencias. Vamos a ver
diferencia en el porcentaje porque la forma de preguntar es distinta. Una es de cultura política, la otra es de desempeño, digamos, de encuesta de ambiente y desempeño institucional. En la primera, ciudadanos, simplemente lo que se pregunta es que en estas alternativas que están dispuestas a su mano izquierda, cuénteme si usted considere que es un factor o no para que se presenten actos de corrupción. Entonces, entre el sí y el no, pues vamos a ver los totales. Y para el lado de los servidores públicos, digamos que es un ranking de opciones, ¿no? Y en ese ranking de opciones quiero que revisemos entonces cuáles son algunas de las opciones que entre servidores y ciudadanos consideramos que pueden ser determinantes. Hay una primera que me parece coincidente e interesante, y es la ausencia de valores éticos, ¿no? Cuando estamos hablando de valores éticos, estamos hablando de la integridad de lo público, de cómo nosotros estamos evidenciando en nuestro quehacer diario y en nuestra, digamos, interacción diaria entre ciudadanos y estados, de ese compromiso que nosotros tenemos con lo público y con nosotros mismos y se ve representado en nuestras acciones. Pero también vamos a ver aquí unos temas interesantes, ¿no? Vacío o falta de claridad, vemos una cosa. Vemos también falta de transparencia y acceso a la información pública. Y es que definitivamente esos flujos constantes, claros, de información que puede ser pertinente es determinante para reducir esas prácticas irregulares en la administración pública o evitar esos hechos de corrupción o esos incluso posibles hechos de corrupción que podrían presentarse y que podrían ser matizados y mitigados si nosotros contáramos con información de mejor calidad, si tuviéramos más acceso, menos barreras, si además esa información que está, digamos, que en poder de los ciudadanos pudiera ser aprovechada por todos las personas que toman decisiones, tanto del sector público como de los ciudadanos, y si ese comportamiento de interacción que nosotros tenemos, pues se hace de una manera ética, ¿no? Con probidad, digamos, lo que es como ese compromiso de hacer las cosas bien, de manera correcta y con una carga ética importante. Entonces, digamos que en ese camino que nosotros tenemos con este problema que yo les he contado, que para todos, digamos que lo conocemos, sabemos que esto está en una necesidad de fortalecer esa relación que tenemos entre ciudadanos y Estado, porque definitivamente está deteriorados esos lazos, ¿no? Lo vemos en nuestro día a día, como conversábamos al inicio, lo estamos viendo en estas interacciones que están teniendo los ciudadanos con el Estado, y es que están matizadas por una serie de sentimientos de desconfianza, de incredulidad, de miedo, y es que nuestro compromiso como servidores públicos, pero también como ciudadanos, es fortalecer y reconstruir esos lazos que tenemos, y creemos que una de las manera más adecuada de hacerlo es que nosotros podamos mejorar esa interacción que tenemos. Y por esa razón, entonces, venimos a charlar un poco sobre el enfoque de Estado abierto y el relacionamiento con la ciudadanía. Y es que nosotros creemos que una de las mejores maneras para abordar en la materia de la transparencia y el acceso a la información pública es hacerlo en este marco de acción. Y es que para nosotros el enfoque de Estado abierto no es otra cosa que una manera distinta de relacionarse con lo público, de relacionarse con la ciudadanía, donde el factor principal es el diálogo, que nosotros logremos construir una relación entre iguales, que es muy importante esa palabra, a través del diálogo que genere un equilibrio más interesante entre el poder público y la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Aquí estamos diciendo, uy, entonces solamente estoy hablando de participación. No, no, solamente no está hablando de participación. Aquí estamos hablando de muchos componentes que se requieren para que ese diálogo se posibilite. Se requiere información para posibilitar el diálogo. Se requiere tener unos espacios adecuados, digamos, e incidentes para que efectivamente ese diálogo se dé. Pero también necesitamos que esa información y esos espacios se den en un espacio donde se garanticen los derechos y se posibilite que cada uno de los actores genere un comportamiento de acuerdo a sus necesidades y sus obligaciones. Es decir, que las instituciones públicas rindan cuentas, pero que los ciudadanos puedan hacer control social y que ese control social y esa rendición de cuentas se haga con información pública que está disponible.
También estamos hablando que ese diálogo se da no solamente a través de esos espacios, sino en cada una de las interacciones que tiene el ciudadano con el Estado en su oferta pública. Y esa oferta pública no es otra cosa que esa agregación de trámites, procedimientos, servicios, espacios que se tienen y que deberían permitir esa retroalimentación, esa comunicación en doble vía. Entonces, estamos diciendo que el Estado abierto lo que nos permite y nos facilita es que estos escenarios de relacionamiento con el ciudadano se den bajo un principio de igualdad, de diálogo, donde el servicio al ciudadano sea uno de los pilares fundamentales y que empecemos a encontrar esos puntos de conexión entre uno y otro. Entonces, hoy venimos y vamos a gastar estos minutos en hablar de acceso a información pública, pero vamos a ver que el acceso a la información pública es simplemente un factor más para relacionarme con la ciudadanía y que ese factor más está absolutamente ligado con todo el tema de hacer control y exigir cuentas, de mejorar mis trámites y procedimientos administrativos, de facilitar los espacios de participación para que realmente se puedan tomar decisiones en esa materia. Es así que en el marco de ese Estado abierto, la transparencia y el acceso a la información pública es un factor determinante, es un componente clave, pero por supuesto no es el único para lograr que lleguemos a mejorar esos lazos de confianza que nos hemos propuesto en un principio y que adicional a eso nos permita mejorar una relación con los ciudadanos. En ese orden de ideas, entonces, llegamos al punto del acceso a la información pública. Y la mejor forma de tratar el tema de transparencia y acceso es hacerlo a través de la evidencia del derecho que nosotros estamos garantizando en cada una de esas interacciones. Y es que el derecho a saber, como se conoce, digamos, de manera común, ¿no? Está consagrado en nuestra Constitución. Y lo que nos dice la Constitución es que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder y conocer toda la información pública que está en posesión, control, custodia o elaboración por parte de las entidades públicas. ¿Esto qué significa? Que la información que tienen las entidades públicas, que generan los servidores públicos, es de los ciudadanos. Y al ser de los ciudadanos, tiene que estar disponible para que los ciudadanos puedan efectivamente pues, lograr que aprovechar y tomar decisiones con esa información. Aquí quiero hacer una pausa y es, recordemos que la forma de interactuar la podemos hacer es a través de el chat del chat y las preguntas y respuestas frecuentes. No tenemos la posibilidad de habilitarles micrófonos desde el lugar en el que estamos nosotros. Entonces, a Rosita, que veo que levanta la mano, le recomendamos que nos haga digamos que las interacciones por medio del chat. Nosotros estamos ahí atentos. Diana está atenta a poder responder como todo el tema que nos puedan querer preguntar a través de ese chat. Listo, entonces con ese paréntesis continuamos en el tema del acceso a la información. Y entonces aquí lo más importante que yo creo que esa sería como la mayor ganancia que nosotros podemos sacar de esta hora de interacción con ustedes es que empecemos a pensar que cada una de las acciones que nosotros adelantamos en materia de transparencia y acceso a información pública, estamos haciendo una garantía de derecho, estamos garantizando el derecho a los ciudadanos. Y que este no es un derecho cualquiera, no es un derecho, digamos que sencillo, sino es un derecho complejo, complejo en la mejor forma de decirlo, ¿no? Y es que es un derecho que nos permite a todos acceder a otros derechos. Entonces es lo que nosotros ilustramos acá como un derecho llave. Si yo tengo el derecho de acceso a la información y lo puedo ejercer, ¿no? Y yo como servidor público puedo garantizarlo, a través de ese derecho voy a abrir diferentes puertas. Voy a poder yo efectivamente llegar a un derecho de salud, de educación, de vida, porque es esa información pública la que me va a posibilitar llegar al cumplimiento de sus derechos. Entonces es muy interesante que nosotros abordemos la materia de transparencia y acceso a la información pública desde esta concepción de derecho fundamental. Y es que este derecho de segunda generación es clave para que nosotros podamos garantizar y posibilitar el resto de derechos y por el otro lado, por el lado de los ciudadanos, pues es la forma en que podemos ejercer además esa garantía de derechos que nosotros tenemos hacia adelante. Con ese marco entonces del Estado abierto y de por qué es importante hablar de la transparencia y el acceso a la información pública como un derecho fundamental, quiero contarles un poco cuáles son esos avances y desafíos que las entidades
del orden nacional y territorial han tenido en la materia. Y es que recordemos que esta política pública, que nosotros, digamos que la garantía de este derecho lo hemos desarrollado a través de una política pública que es relativamente reciente, ¿no? Digamos que el marco normativo que nos exigió a las entidades públicas adelantar acciones para posibilitar el acceso a la información pública se dio en el 2014 y tuvo un desarrollo luego en el 2015. Por lo tanto, llevamos unos 6 años digamos, en garantía de este derecho. Así que los avances que tenemos son muy interesantes, son muy buenos, pero por supuesto los desafíos siempre son mayores. Aquí lo que les estoy mostrando es el índice de desempeño del 2019, es la última cifra que tenemos disponible en este instante para los que nos escuchan y hacen parte de entidades públicas o servidores públicos, saben que estamos procesando los resultados que se tomaron del FURAC para la vigencia 2020 y que pronto vamos a tener resultados interesantes sobre estas políticas. Aquí entonces este índice de desempeño que mide a todas las entidades públicas, tanto entidades del orden nacional como territorial, en 17 políticas que son estas que están enlistadas acá, nos permite ver un poco cuáles son esos resultados de los esfuerzos que han tenido en la materia, pero también cuáles son los desafíos. Y aquí entonces vamos a ver algo muy interesante, ¿no? En medio de todas estas políticas van a ver que aquí hay muchas de las que estoy hablando yo del Estado abierto, ¿no? Está la de participación, está por ahí la de racionalización de trámites, está la de servicio al ciudadano, está la de gobierno digital, que son todas políticas que nos ayudan a dinamizar esa relación entre el Estado y el ciudadano. Está la de transparencia y acceso, ¿no? Que es el objeto de nuestra charla el día de hoy. Y lo que vemos es que está muy bien ubicada, ¿no? Que está en cuarto lugar, así que los resultados y los esfuerzos que tienen son muy interesantes. Otra cosa que podemos leer en esta gráfica es que tiene una tendencia de crecimiento año tras año, ¿no? Que en el 2018 tuvimos un buen comportamiento, pero el del 2019 es mejor. Estamos esperando que eso haya continuado y que el 2020 nos haya permitido tener como mejores resultados en materia de garantía de este derecho. Sin embargo, también vemos unos temas interesantes, ¿no? Aquí vemos un mapa de Colombia con algunos colores, con un mapa de calor que nos permite ver cuáles son esas regiones que tienen más desafíos y también más logros en materia de transparencia y acceso, pero un tema que a mí me parece fundamental y que yo quiero resaltarlo y yo creo que todos tenemos que ser conscientes del tema, y es que existe una brecha muy grande entre las mismas entidades territoriales que hacen parte de nuestro país en estos desafíos que tiene la política, ¿no? Entonces tenemos entidades que están llegando casi al máximo de su cumplimiento, que están realmente haciendo una garantía adecuada del derecho, pero tenemos unos desafíos gigantes en unas entidades que realmente tienen un camino largo por recorrer en materia de transparencia y acceso. Esto, sin duda, entonces, se ve un poco reflejado digamos que en esos retos que tenemos cuando le damos doble clic a los resultados de este índice de desempeño. Lo que les estoy mostrando en esta diapositiva son los subíndices. Esto lo que quiere decir es como esos componentes pequeños que tiene la política de transparencia y acceso. Y ahí vemos entonces dónde están los mayores desafíos, ¿no? Tenemos desafíos considerables en materia de gestión de la información, ¿no? De cómo logramos nosotros organizar y transmitirle a los ciudadanos esa información pública que está en potestad de las entidades. Pero adicional a eso, cómo logramos también que podamos nosotros aprovechar esa información y cómo podemos nosotros usarla. Aquí hay un recuadro en la parte inferior que está muy asociada a la política de lucha contra la corrupción y como estas acciones que nosotros adelantamos con ese uso de esa información para gestionar riesgos de corrupción, para identificar conflictos de intereses, para hacerle un seguimiento al mismo uso de esa información al interior de las entidades. Y vemos entonces que digamos que hay desafíos considerables en esta materia. ¿Cómo está Caldas? Me parece clave que nosotros también lo contextualicemos un poco y veamos cómo está Caldas, ¿no? Cómo está este departamento en materia de la política de transparencia y acceso. Entonces aquí tenemos como un resultado interesante, y es que el promedio para este departamento es de 59.8. Eso significa que estamos cercanos, digamos, a la media
nacional en esta política. Los demás departamentos agregados tienen un promedio del 60.5, así que estamos muy cerca, con unas décimas, unos puntos, digamos que abajo, pero realmente no son perceptibles y no son relevantes. Sin embargo, aquí vamos a ver esto que yo les contaba, que a mí me parece como de los retos más grandes, ¿no? Pero también de las mayores oportunidades, y es diferencias considerables entre la garantía del derecho entre los mismos municipios del departamento. Entonces vemos que hay algunos municipios que tienen unos desafíos considerables, con unos porcentajes bastante bajos, incluso hay algunos municipios que no han sido medidos, que no entregaron toda la información frente a las acciones que adelantan en garantía del derecho, y otros municipios que realmente han hecho un trabajo maravilloso y que pueden empezar a generar esos aprendizajes horizontales y compartir experiencias que permitan fortalecer la acción de los demás municipios de este departamento. Entonces ahí vamos a ver que digamos que estos desafíos que tiene Caldas y por supuesto que tiene todo el país frente a transparencia y acceso a la información pública, pues están siendo afrontados año tras año por las entidades, y cada vez digamos que los retos que se nos vienen en materia de acceso a la información pública son mayores. Vamos a ver ahora esta nueva época de emergencia, qué nos ha generado, qué nos ha dado, ¿no? Y cuáles son esos desafíos que tenemos. Pero antes de llegar a ese punto de esa particularidad que la emergencia sanitaria nos puso al acceso a la información pública, me parece clave que hagamos un repaso grande de qué estamos hablando en materia de transparencia y acceso. Y ahí hay una cosa clave que contar, y es que es necesario empezar por los componentes que tiene el marco normativo, pero sobre todo hablar un poco de los enfoques que tiene la transparencia, porque me parece que es ahí donde está el tema del uso y el aprovechamiento. Aquí simplemente como para hacer un barrido rápido de cuáles son esos desarrollos normativos que se han generado alrededor del tema, y esos hilos, digamos, que se conectan en materia, por ejemplo, de protección de datos personales, en materia de gobierno digital y uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para trasladar nuestra información pública a la ciudadanía, cómo esto empezó a relacionarse, y por supuesto tiene un pilar grandísimo en materia de gestión documental, que Archivo General nos ayuda, y cómo logramos nosotros trasladar, digamos, como todo este fortalecimiento previo y posterior del marco normativo a lo que es nuestra ley 1712, que es la ley estatutaria de de acceso a la información pública. Esta ley 1712 del 2014 es como nuestro pilar normativo en materia de transparencia y acceso, y también es clave que todos la conozcamos y estemos como muy interiorizados en los retos que nos trae la ley, pero sobre todo las oportunidades en la garantía del derecho. Esta es una de las, y como dato curioso les cuento, es una de las últimas leyes que se hicieron en materia de transparencia y acceso en la región. Nosotros, digamos que llegamos un poco tarde frente al desarrollo reglamentario que hizo toda la región en la materia. Sin embargo, es una de las leyes más garantistas, y cuando hablamos de garantistas es que efectivamente logramos una serie de acciones que permiten que este derecho fundamental en Colombia sea, digamos que garantizado de la mejor manera posible por el mayor número de actores que tienen en su poder, digamos, alguna información que se puede considerar pública. Aquí no estamos hablando solamente de entidades, de lo que nosotros conocemos como las alcaldías, las gobernaciones, el ejecutivo, sino que estamos hablando que cualquier entidad pública o cualquier entidad que cumpla funciones públicas tiene la obligación de entregar esa información y darle el manejo a esa información pública para que los ciudadanos puedan aprovecharla. ¿Qué elementos claves tiene esta política que nos parece clave? Uno que es fundamental, y es que tenemos un órgano garante, digamos que un vigilante que nos ayuda a que efectivamente no solamente los líderes de política, sino todas las entidades cumplamos a cabalidad con este alineamiento, y ese es el Ministerio Público, es decir, nuestra Procuraduría, que se encarga de velar por su cumplimiento y que por eso hace una serie de acciones muy juiciosas para revisar que efectivamente estemos todas las
entidades cumpliendo con esos mínimos de información y garantizando que efectivamente la información pública esté en poder de la ciudadanía. Nos hace también unas claridades y unas clasificaciones claves sobre la misma información pública. Y acordémonos que les acabo de contar que esta ley 1712 se relaciona mucho con la protección de datos personales. Y es que nos dice, oiga, toda esta información pública usted tiene que conocerla, caracterizarla y manejarla de la mejor manera posible para que proteja también los derechos de todos los ciudadanos en la medida en que pueda balancear la protección con la apertura de la misma información. Entonces, digamos que este resumen de una ley estatutaria gigante y súper importante que les quiero contar aquí, me permite darles entrada, digámoslo, a este tema que me parece clave como mencionarlo, y es que cuando estamos hablando de información pública, entonces yo ya lo dije al principio, es toda esta información que está en poder de las entidades públicas, y cuando hablamos en poder significa que la generó, la custodió, la organizó, la procesó, toda esa información pública, digamos que toda esa información que está en poder de las entidades públicas la consideramos información pública. Y nosotros tenemos una regla que esta me parece también clave que la conozcamos, que es el principio de máxima publicidad. ¿Eso qué significa? Que toda la información que tienen las entidades se considera pública y debe estar disponible tan solo que las mismas entidades públicas, a través de los instrumentos de gestión de información que nos puso la misma ley, identifique y caracterice que esa información pública puede ser información clasificada o reservada y que esa información entonces por su característica no va a ser dispuesta de manera abierta, sino que tiene otro tipo de manejo. Cuando hablamos de información clasificada, es aquella información que digamos que está protegiendo los derechos de terceros. Cuando hablamos de derechos de terceros es pues de todos los ciudadanos. Ahí entonces hablamos de los datos personales, pero también de temas de salud, por ejemplo, de vida o de seguridad, o lo que está mencionado ahí como secretos comerciales, industriales y profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Que esa información es información pública, pero solamente lo voy a entregarlo a las personas dueñas de la propia información. Si una entidad pública tiene información sobre mí y yo se la pido, esa información me la entregan a mí, pero no se la van a entregar a nadie más, a otra persona, digámoslo, mi historia clínica, no se la van a entregar a alguien que se lo pida porque es una información mía que debe ser protegida, digamos, de manera especial por parte de las entidades públicas. Tenemos otro tipo de información que es la información reservada. Y aquí lo que se está protegiendo con esta información reservada son los intereses públicos. Aquí hay una diferencia y es que esa información reservada tiene un límite de tiempo para conservarla, porque digamos que después de un tiempo esa información puede ser liberada y ya no genera perjuicios, digamos, al interés público y por el contrario puede ser aprovechada con fines investigativos, de toma de decisión, en fin, ¿no? Ahí estamos hablando entonces de seguridad, de salud pública, de datos genéticos, de estabilidad macroeconómica, que son como todos esos elementos que nosotros debemos conservar y proteger en materia de interés público. Recordemos que estas dos excepciones, tanto la información clasificada como la información reservada, requieren un soporte de ley. Es decir, que si nosotros como entidades públicas vamos a gestionar la información o como ciudadanos vamos a solicitar la información y me dicen, yo no le puedo entregar esta información porque es clasificada, esto debe estar registrado primero en los instrumentos de gestión de información de las entidades y segundo, debe tener un soporte legal que me diga que efectivamente ese tipo de información está asociado a X o Y, estos son como numerales que están muy específicos en la ley y que nos puede estar soportados en alguna norma que nos ampara, digamos, esta protección. Entonces, con esto que les estoy contando, seguimos a los instrumentos de gestión de información que les mencionaba, y es que el manejo y la disposición y la gestión de la información pública en las entidades es complejo, pero lo más importante para poder garantizar unos flujos constantes y un manejo adecuado de esta información pública es que nosotros podamos conocer qué tenemos como entidades públicas, caracterizarlo y, por supuesto, por el lado ciudadano, que también tengamos unos instrumentos en los cuales nos podamos dialogar sobre lo que hay en esa información. Entonces, aquí están como los 4 instrumentos de gestión de información claves. ¿Y que son claves? Para poder conocer tanto del lado ciudadano como del lado de las entidades públicas
qué hay en cada una de las entidades, instituciones, y cómo puedo yo interactuar con eso que existe. Entonces está el registro de activos de información, que lo que me cuenta es toda la información pública que tienen las entidades públicas, ¿no? Descrita, caracterizada con un montón de elementos. Clave e interesante recordar que esos registros de activos de información están disponibles en el portal de datos abiertos. Ya en un momentico les cuento si alguno no sabe qué es el portal de datos abiertos. Tenemos también el índice de información clasificada y reservada, y es que me va a contar de todo ese listado de información que tienen las entidades públicas, cuál es considerada clasificada y reservada y por qué, de tal manera que yo como ciudadano puedo decir, a mí me parecería interesante conocer esta información, pero es información reservada y todavía le quedan 5 años de reserva, así que me voy a esperar 5 años y en 5 años la utilizo. O voy a utilizar esta información y esto no es considerado ni clasificada ni reservada, de tal manera que la entidad me la debe entregar. Entonces, este instrumento es clave para que nosotros sepamos qué tipo de información está y qué manejo le puedo dar a la misma. Está el esquema de publicación de información. Otro tema clave, interesantísimo y muy bueno, porque lo que me cuenta es dónde está dispuesta esa información que tienen las entidades, ¿no? En qué canal, por ejemplo, digital está dispuesto, o si es física, cómo puedo llegar a ella, o de pronto también cómo ¿Qué nueva información va a generar, por ejemplo, en esta vigencia y dónde voy a poder yo conseguirla? Entonces, digamos que es como una especie de índice, ¿no? De índice de publicaciones, me va a permitir identificar de manera más sencilla dónde está la información y cómo puedo acceder a la misma. Y por último está el programa de gestión documental, que no por ser el último es el menos importante, todo lo contrario, esa es como la estructura de toda esta casa, ¿no? Y es cómo se organiza esta información, cómo se gestiona, se clasifica, se conserva y se dispone la información pública que estamos hablando acá. Estos instrumentos, entonces, tanto para las entidades públicas como para los ciudadanos, se constituyen en herramientas claves para poder interactuar con la información pública que está disponible. Y cuando hablamos entonces de información pública, y yo les mencionaba el tema de nuestra ley, que nuestra ley es muy interesante, que es muy garantista, que tiene como muchos elementos muy buenos, estamos hablando de los enfoques de la transparencia. Y a mí esto me parece que es súper interesante y muy bonito porque lo que nos permite es encontrar alternativas y usos de la transparencia, del acceso a la información. Vamos a hablar entonces que la ley nos recogió 4 enfoques de transparencia. Transparencia activa, transparencia pasiva, focalizada y colaborativa. Vamos a ver a través de unos ejemplos muy sencillos de qué estamos hablando en estos enfoques, ¿no? Que parecieran como unos nombres muy lejanos y muy distantes. Cuando hablamos de transparencia activa, lo que estamos diciendo es que es toda aquella información que las entidades públicas disponen sin que nadie lo solicite, ¿no? Es información pública dispuesta en bases de datos, en sistemas de información, en bases maestras que puede el ciudadano consultar sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de solicitud que medie. Entonces aquí yo les traigo 2 ejemplos muy de función pública que describen un poco esta transparencia activa que nosotros tenemos. Tenemos el SIGEP y tenemos el SUIT, ¿no? El Sistema de Información de Gestión del Empleo Público y el Sistema Único de Información de Trámites. En estos 2 sistemas de información nosotros podemos acceder a un montón de información pública que nos caracteriza el empleo público y que nos caracterizan los trámites sin que medie ningún registro, sin que medie ninguna barrera, sin que yo tenga que solicitar algún hecho puntual, sino que está toda la información. ¿Qué otra cosa es información de transparencia activa? SECOP, que creo que acabaron de terminar una charla sobre SECOP muy interesante, ¿no? El sistema de contratación pública. Yo puedo acceder a toda esa cantidad, más de 8 millones de registros en SECOP, sin que medie una solicitud, una barrera, un registro. Es decir, es toda esta información que las entidades públicas disponen sin que nadie la solicite. La transparencia pasiva, en contrario, es esa información que me solicitan los ciudadanos a las entidades públicas y que yo dispongo de manera, digamos, específica a partir de este requerimiento.
Aquí estamos hablando entonces de esa herramienta que nos pone la misma ley que se llama la solicitud de información pública, una característica clave que tiene y es el tiempo de duración. Me dice que tengo yo como entidad pública que entregar la información en 10 días, y que es el tiempo que me genera, entonces diferente a un derecho de petición que tiene una temporalidad distinta, o a que yo ponga una PQRD, pues entonces yo aquí estoy haciendo un uso de un recurso específico que nos da la ley 1712 y es la solicitud de acceso a información, y es como esas solicitudes puntuales que yo estoy haciendo. Aquí traigo un ejemplo chiquito del ICBF que nos genera unos informes muy interesantes, me parece a mí que son muy buenos tanto para la entidad como para el ciudadano, que me dan como un orden de magnitud de la cantidad de solicitudes de información que recibe, pero también de los derechos de petición, pero también de las respuestas que yo tengo a otro tipo de, digamos que de interacciones con el ciudadano, de los trámites también, y es entonces esta transparencia pasiva la que nosotros, por supuesto, tenemos que garantizar como entidades públicas, que es usar como ciudadanos, pero que esperaría uno que en la balanza cada vez tengamos menos solicitudes de información a través de transparencia pasiva y más acciones y accesos de transparencia activa, ¿no? En la medida en que yo dispongo más información sin barreras, pues tengo menos requerimientos puntuales de esta misma información. Tenemos el tercer enfoque, que es el de transparencia focalizada. Este es de los mayores desafíos que tiene la ley. Y es que no solamente yo tengo que entregar y generar información pública de valor para todos los ciudadanos, sino que tengo que garantizar que efectivamente la información que yo estoy dando llegue justo a esas personas que la requieren y que esas personas puedan entenderla, usarla, aprovecharla. ¿Eso qué significa? Nosotros somos un país de lenguas diversas y como somos un país de lenguas diversas, tenemos que entregar información a esas comunidades en su lengua. Y eso significa un esfuerzo adicional para nosotros. Pero adicional a eso tenemos una población con discapacidad que tiene derecho a acceder a la información pública. Y eso lo que significa es que yo tengo que entregarla en todas las posibles medios, canales y tipos, digamos, de formatos que le permitan a todos los colombianos acceder a la misma información. Hay iniciativas interesantes, muy buenas. Aquí les traigo algunas del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Ministerio de Cultura, que sin duda son esfuerzos gigantes que se están adelantando para poder garantizar que esta transparencia focalizada se entregue. Pero no solamente estamos hablando entonces de como esas características especiales que deben tener en temas de formato y de lenguaje, sino que también es entregar información a aquellos públicos que digamos que la quieren, ¿no? A veces cuando ustedes van al supermercado y no saben exactamente qué quieren y ven este mundo de oferta, puede ser que terminen saliendo con una compra grande que realmente no necesitaban o no era lo que ustedes querían. Entonces, ahí hay un punto específico en el tema de la transparencia focalizada porque nos funciona igual. No es solamente habilitar y disponer toda la información pública, sino tratar de que los grupos de valor que nosotros llamamos, o como esos grupos de ciudadanos que requieren alguna información específica, tengan posibilidad de acceder a la misma de manera sencilla, de manera fácil, a través de las formas y los canales que nosotros disponemos para tal fin. Por último, el último enfoque que me parece chévere contarles es el de la transparencia colaborativa. Y esta transparencia colaborativa no es otra cosa que lograr mecanismos para usar y aprovechar la información disponible. Entonces aquí les traigo como dos temas que me parecen interesantes y es cuando nosotros hablamos de transparencia colaborativa hablamos de datos abiertos, ¿no? Información pública primaria dispuesta, digamos que de la manera más detallada posible para que sea utilizada y procesada por ciudadanos y por entidades públicas para tomar decisiones. Yo les cuento aquí que les traigo un tablero que nosotros desarrollamos el año anterior, que consume información que nosotros mismos generamos en el suite, pero la dispone en un formato distinto que es disponible, digamos, para otro tipo de público que quiere tomar decisiones con esa información del suite que tiene 71,000 trámites y que es un mar de información y que puede ser canalizada a través de estos tableros que me ilustran con mapas, con buscadores, qué hacer con lo mismo.
Con estos enfoques, entonces, lo que nos lleva es a llegar a cuáles son esas herramientas disponibles que yo tengo en el manejo de la emergencia. Digamos que los esfuerzos que han hecho las entidades públicas con esto que les conté, activando todos estos enfoques de transparencia, lo que nos han permitido es disponer herramientas para que la ciudadanía pueda acercarse un poco al quehacer de lo público y poder aprovechar esa información. Entonces, la primera que les traigo, que no sé si todos lo conocen, a mí me ha parecido muy interesante y es el gestor normativo, un buscador de información en materia de normatividad. Toda la normatividad existente del país está dispuesta acá. Pero no solamente es que ustedes puedan encontrar aquí las leyes, los decretos, los acuerdos, las circulares, sino que también hay conceptos, hay análisis, hay preguntas y respuestas frecuentes sobre la materia. Y hay un tema muy clave que ustedes saben que ha marcado nuestra pandemia y nuestra época de atención del COVID desde hace más de un año, y es que se han generado una serie de instrumentos muy particulares para atender la emergencia, todos normativos, que necesariamente requieren que tengamos nosotros, digamos, que esta información. Entonces, es clave que nosotros conozcamos y utilizamos el tema. Por otro lado está Datos Abiertos muy chévere, este portal que nos tiene toda la cantidad de información en dato primario y que puede ser usado y aprovechado por todos. Y que digamos que es consumido por otros portales, ¿no? Tenemos este portal de Coronavirus Colombia que tiene una información clave sobre lo que está sucediendo en el país y que nos permite no solamente conocer cómo vamos en materia de atención de la emergencia, sino también qué acciones se están adelantando y consume esa misma información de datos abiertos. Y en este que no me voy a detener porque sé que ya tuvieron unas charlas profundas sobre el tema en materia de contratación pública. Entonces, aquí lo que vamos a tener es precisamente esa segmentación de todos los contratos que han sucedido en época de emergencia y que nos permite generar análisis muy juiciosos que faciliten y acerquen a lo que nosotros estamos desde el control social, desde la rendición de cuentas, atendiendo en materia de emergencia. Usos y aprovechamientos de esa información. Pues miren, aquí les traigo un ejercicio de control social muy interesante en época de COVID. Les traigo, por supuesto, un ejercicio que me pareció maravilloso de la gobernación de Caldas, Caldata, que utiliza y aprovecha esa información y la entrega en formatos más amigables. Así que, pues yo creo que aquí hay como información clave que nosotros podemos usar y cerramos esta charla contándoles que toda esta información que yo les cuento está disponible en los lineamientos que publica la función pública, pero también en otro tipo de formatos que nosotros estamos generando. Entonces, los invito a que conozcan el podcast de Frecuencia Pública, que cuando tengan un ratico escuchen esos recursos que nosotros hemos generado para que estén como a mano y que puedan ustedes también incluso si no tienen la posibilidad de leer los lineamientos, escucharlos a través de estos audiolibros. Con esto entonces nosotros cerramos, no sé si nos logramos tener algunos minutos para responder preguntas y si tenemos algunas. Diana, tendríamos como un minutico porque ya continuamos en 5 minutos con la siguiente charla. Listo, perfecto. Bueno, pues estoy revisando aquí nuestro cajón de preguntas y respuestas frecuentes. Nos pregunta Juan Bedoya, si la información es transparente, ¿qué se puede hacer cuando los procesos en SECOP2 no son tan transparentes? Se supone que para eso es la plataforma, sin embargo, muchas instituciones no son transparentes. Hay procesos que quedan con dudosa adjudicación. Bueno, aquí frente a este tema de SECOP2, recordemos aquí como dos ejercicios, ¿no? Primero, Colombia Compra está haciendo un ejercicio grandísimo de agregar toda la información de contratación pública. ¿Cuál es el reto que tenemos frente al tema? Que todas las entidades públicas efectivamente publiquen sus procesos de contratación allí. Desde hace unos años, esta obligación estaba para las entidades nacionales y ya está para las entidades territoriales. ¿Qué está sucediendo en este momento? Todas las territoriales están aprendiendo a usar el sistema de información de contratación pública y está pasando todos sus procesos allí. ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos? Hacer vigilancia activa, Juan, así como tú lo estás haciendo, que todos los procesos estén
estén publicados allá, de tal manera que uno pueda hacerle el seguimiento a quiénes se postulan, con qué documentos se postulan, cómo se realiza esa adjudicación y sobre todo cómo se hace esa ejecución, ¿no? Esa ejecución de esos contratos. Lina nos pregunta, ¿la información financiera de una entidad es pública? Sí, señora, los estatutos financieros, la información de presupuestos, toda esa información debe estar pública y está dispuesta en el que nosotros conocíamos que era el botón de transparencia y acceso a la información pública, que está transformándose en ese menú de transparencia y acceso y tiene un, digamos que subcomponente muy clave que se llama presupuesto y allí está toda la información que nosotros tenemos ahí. ¿Qué más nos están preguntando? Me dice Liliana, son entidades descentralizadas, no todas son entidades públicas. Bueno, no sé a quién nos hacemos referencia, pero recordemos que en materia de 1712, de la ley 1712, es clave que todos sepamos que tenemos más de 70.000 sujetos obligados dispuestos a cumplir con esta ley. Entonces, no solamente estamos hablando de entidades públicas del orden ejecutivo, legislativo, judicial, sino que estamos hablando también de entidades descentralizadas como responsables de esta tema. Bueno, no, creo que no tenemos más preguntas. No tenemos muchas más preguntas. Muchas gracias a las 243 personas que nos acompañaron el día de hoy. Realmente para nosotros es un gusto que la Gobernación de Caldas nos invite, pero sobre todo que ustedes nos hayan sacado una hora para escucharnos, para de pronto quedar con la duda y leer un poquito más sobre este tema, aprovechar estos espacios. Desde Función Pública estamos dispuestos a todo lo que ustedes necesiten para continuar. Mil gracias. No sé si todavía me están escuchando. A mí me dicen que ya me cortaron, pero no lo sé. ¿Todavía me escuchan? Entonces me queda una pregunta, voy a responderla. Me dicen aquí que no se ve información actualizada del Estado, que hay estadísticas del 2018. Entonces hay dos cosas importantes para mencionar. Recordemos que en información pública tenemos que garantizar memoria histórica, así que es clave tener información dispuesta en portales, no solamente de esta vigencia, sino de vigencias anteriores. Y en materia de información estadística, hay que revisar cuál es la periodicidad en la generación de esa información. Recuerden, por ejemplo, lo que yo les contaba de la encuesta de cultura política. La última disponible, 2019. Estamos esperando la siguiente, ¿no? La siguiente medición, pero es clave que nosotros conozcamos en las fichas metodológicas de la información disponible cuál es la periodicidad de la información para que nosotros podamos saber esta información, si es la última disponible o podemos encontrar una adicional. Entonces, bueno, ya me voy entonces con todas las preguntas que tenía en el chat y en los demás lugares con la respuesta. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la Gobernación de Caldas por abrir este espacio. Cuídense, por favor, todos muchísimo. Prioricemos la vida en estos momentos, que es lo que todos queremos. Y sigan disfrutando del webinar e interactuando con las demás panelistas que tenemos ahora. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Adiós.